Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Soto Santiago y este es mi reto 1. ¿Cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos de la reforma constitucional mexicana de mi materia Derecho Procesal Penal? Mi asesor, el maestro Arturo Trujillo Ramos, mi número de matrícula 21025707 en la licenciatura en Derecho. En esta ocasión voy a presentar el reto número 1. ¿Cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos de la reforma constitucional mexicana? Para realizar este reto se dio lectura al documento Revolución en el proceso penal latinoamericano, difusión de ideas legales desde la periferia, del autor Máximo Langer. Asimismo, en base a esta lectura, responderemos 3 preguntas. Pregunta número 1. ¿A qué se refiere el autor cuando afirma que las reformas en materia de justicia penal se difundieron desde la periferia? En la red latinoamericana, los abogados latinoamericanos trabajaron para estas reformas en una red de expertos activistas del sur que, aunque no encuadran en las categorías teóricas existentes, estos rasgos de ideas tienden a difundirse de los países centrales a los periféricos. Esto se refiere a que la justicia penal siempre se ha impartido y difundido del centro a la periferia, es decir, a países desarrollados, a países en desarrollo, de occidente a oriente o de norte a sur, y como resultado se da dependiendo de las condiciones en las que se dan los delitos en los gobiernos centrales, dejando muchas inconformidades como resultados exclusivos de las dinámicas domésticas de los países adoptantes, por las condiciones reales que se dan en la periferia. Los estados centrales pueden imponer leyes, normas y políticas públicas sobre otros estados. Esto puede ser por la presión del capital internacional sobre países centrales y periféricos a través de la expansión del capitalismo mundial y por tener similitud en respuestas a problemas de proceso político, social y económico. Pregunta número 2. ¿Qué distingue a los códigos inquisitivos y a los códigos acusatorios en Latinoamérica? La principal legislación procesal penal para Hispanoamérica durante el periodo colonial fueron las 7 partidas, que consistían en 7 libros que regulaban múltiples áreas del derecho. El libro tercero regulaba las cuestiones procesales, así que hablar de estos 2 códigos, tanto inquisitivos como acusatorios, es de suma importancia. Mencionar el modelo inquisitivo que fue creado por la Iglesia Católica y las monarquías absolutas, y que además estos modelos de códigos inquisitivos originales que autorizaban el uso de la tortura para obtener confesiones eran radicales para lo acusado, sin mencionar la inexistencia a los derechos humanos. América Latina rechazaba un cambio, ya que pensaban que sus poblaciones no estaban preparadas para ello. En segundo lugar, bajo estos códigos inquisitivos, un juez estaba a cargo de la investigación preliminar. De este modo, el juez tenía al mismo tiempo un rol de investigación y juzgamiento. Durante esa etapa, la investigación preliminar era de naturaleza muy inquisitiva. Era secreta para el imputado y su abogado, al menos hasta cierto momento predeterminado, y los derechos del imputado eran muy limitados durante esta fase. Cabe mencionar que la prisión preventiva del imputado era obligatoria. Tampoco había discrecionalidad fiscal, lo cual significaba que en teoría cada vez que la policía o el juez sabían de un posible delito, debían iniciar el proceso penal sin poder considerar la gravedad del delito o las características del imputado. Finalmente, el mismo juez estaba a cargo de las fases de investigación preliminar y juzgamiento. La fase de juzgamiento era de naturaleza más satisfactoria. Sin embargo, esta fase de juzgamiento también era muy inquisitiva, ya que era predominado, escrita y de hecho secreta para la ciudadanía, y no incluía un jurado. Además, el juez de sentencia podía decidir el caso basado en los elementos de prueba recogidos.
en el expediente que habían sido recolectados de un modo no acusatorio durante la fase de investigación preliminar. Latinoamérica reemplazaron los códigos inquisitivos por códigos más acusatorios. Esto explica esta ola de reformas de códigos que comparten los rasgos acusatorios. En primer lugar, las transiciones a las democracias. En muchos países latinoamericanos, durante las décadas de los años 80-90, el reconocimiento de los derechos humanos, comenzando en la década de 1970, contribuyó a la percepción entre actores domésticos que los estándares de debido proceso eran demasiado bajos. La fase de juzgamiento y de naturaleza más acusatorio, el nuevo código acusatorio del nuevo contenido, muchos nuevos elementos como el juicio oral y público, el brindarle derecho al imputado durante la investigación preliminar y poner al fiscal a cargo de la investigación preliminar respecto a los delitos menores. Se mantenía el principio de legalidad procesal y conservaba al juez de instrucción para delitos más graves. Además, la investigación preliminar era escrita y secreta hasta la declaración del imputado ante el juez. Pregunta número 3. ¿Cómo influyeron los actores internacionales en la reformación y expansión de la red de activistas y reformadores en América Latina? La red propuso nuevos códigos para resolver problemas como falta del debido proceso, ineficiencia en la transparencia, ineficacia en el sistema penal. Se expandieron mediante la creación de congresos y centros de apoyo. Además, se sumaron instituciones internacionales como el Banco Interamericano para el Desarrollo, la Sociedad Alemana para la Cooperación Técnica, la Agencia Española para la Cooperación Internacional. El apoyo de estos bancos y asociaciones contribuyeron a la ola de reformas y proveyeron de fondos para viajes y actividades de la red, permitiendo un número de miembros de la red que pudieran vivir de un trabajo de apoyo de la reforma. También se fundó una red de centro de investigación y consultoría sobre la justicia penal con relaciones a la sociedad civil. Esta ola de reformas penales acusatorias en un caso de difusión desde la periferia, porque los abogados latinoamericanos de esta red son activistas del sur y fueron los actores intelectuales y promotores cruciales de la reforma. Ellos propusieron el reemplazo del código inquisitivo por acusatorio como una solución de numerosos problemas y participaron en la redacción de los códigos de su implementación y abogando por las reformas a lo largo de la región de la USAID y otros actores internacionales. La relación que existe entre el texto del autor Máximo Langer y la reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal en México es que México forma parte de un país periférico, al igual que todos los países latinoamericanos, y la reforma constitucional que forman parte de todos los trabajos realizados en los demás países del sur. En contra del modelo inquisitivo y apegado en hacer valer la defensa de los derechos del individuo, es por ello que en México se tuvo la necesidad de adoptar el modelo del sistema acusatorio para hacer valer los derechos humanos. Langer nos da un análisis del por qué se generó esta ola de reformas en Latinoamérica. Y México no se podía quedar atrás, con un sistema que dejaba mucho que desear. Es por ello que el 18 de junio del 2008 México reforma la Constitución Política en 10 artículos, que son el 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 73, 1015 y 123. Esta reforma incluyó el sistema procesal penal acusatorio, los mecanismos alternativos de solución de controversia y el modelo de reinserción y judicialización de la ejecución de sanciones penales. Bueno, esto ha sido todo por mi parte. Espero que el trabajo y
que muestro en mi video sea de mucha ayuda y esté a la altura de la solicitud que hace nuestro asesor. Me despido, no sin antes quedar de todos ustedes.